Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al Seminario Permanente Enfocarte. Formación continua a lo largo de la vida. Encontrarás una reflexión intergeneracional e interdisciplinaria enfocada a partir del arte. Acompáñanos vía Zoom el último sábado de cada mes en sesión continua a partir de las 10:30 de la mañana. Siempre te ofreceremos un espacio enriquecedor donde integrarte. Encontrarás dos segmentos principales. Siempre deliberamos sobre un texto y un audiovisual. Disfruta nuestra sección Museos, Universidades Abiertas. Te invitamos a presentarnos el tuyo. Solo para liberales incluyentes. Contáctanos en Ciencia Jurídica y Complejidad. Aquí te reservamos tu espacio. Seminario Permanente Enfocarte. Aquí tienes tu lugar. Estamos trabajando por un humanismo colaborativo, una justicia cotidiana y sostenible. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén. Estamos en nuestra sesión de Enfocarte el día sábado 29 de junio y el día de hoy tenemos una sesión breve de revisión bibliográfica con motivo del análisis superficial e introductorio de El guardián de las monarcas, Homero Gómez. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y vamos a recordar brevemente algunas de las efemérides que tenemos en este mes de junio y algunos de los textos que revisaremos el día de hoy con estas preguntas detonadoras que hemos preparado para ustedes, recordándoles que este año de 2024 tenemos especial interés en abordar cuestiones de afectación al agua y, por supuesto, al medio ambiente, porque el agua lo atraviesa absolutamente todo. Dentro de la colaboración que estamos haciendo con el laboratorio virtual y con los diferentes programas de diálogos por la justicia cotidiana y la justicia climática, queremos contribuir con este seminario a la educación en derechos, deberes y libertades fundamentales, haciendo énfasis en que la principal diferencia de esta corriente, que es la más vanguardista, la más actual, con el gran género de los derechos humanos, es que aquí estamos enfatizando tres aspectos, específicamente la eficacia, la corresponsabilidad y desde luego los aspectos programáticos. Aquí afirmamos que los derechos sin condiciones de posibilidad, sin educación, sin vías para su cumplimiento, pues enfrentan mayores desafíos y barreras. Así que vamos a hacer esta revisión preliminar muy rápidamente. Hay algunos convenios que hemos venido trabajando desde el año 2021 y que quisiéramos proponer como lectura a la ciudadanía y sobre todo a los operadores jurídicos que nos escuchan, porque vamos a afirmar en esta sesión, como lo hemos hecho ya en otros textos y otras colaboraciones, que la justicia requiere ser cotidiana y ambientalizarse, más ahora que estamos en un contexto de reformas que a todos nos ocupan y nos preocupan. Muy bien, valga el anuncio, siempre iniciamos con algunas efemérides, con algún museo. En esta ocasión lo vamos a transmitir en una cápsula por aparte y sí les invitamos a dar el seguimiento en el mes de julio
que analizaremos este texto de Pablo Mijango sobre historia mínima de la Suprema Corte y sus respectivos episodios. Muy bien, pues aquí tenemos la primera pregunta con la que queremos empezar, que es ¿cuáles son estos factores de riesgo y de protección que implica la Defensoría Ambiental? Y, cómo no, también en qué nos afecta ser indiferentes a la protesta de estos defensores y defensoras. Bueno, no vamos a profundizar en la importancia de la lectura porque ya lo hemos hecho, es conocimiento de todo mundo, pero la lectura de los documentos en materia de derechos, deberes y libertades fundamentales está también reflejada en numerosa literatura, en películas, en obras de arte como piezas musicales, esculturas, y siempre va a iluminar nuestra mirada. El arte es una gran herramienta detonadora para un aprendizaje profundo, motivador, motivante. Y bueno, aquí tenemos algunas de las efemérides, tanto históricas, internacionales y mundiales. No podemos dejar de iniciar con el Día Internacional de los Niños y Niñas Inocentes de agresión y de maltrato, de violencia, tres palabras que son diferentes. Tenemos el Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene mucho que ver con Acuerdo de Escazú, que dijimos que es el día 5, Día Mundial de los Trasplantes y Trasplantados, día 7, Día de los Derechos de Nacimiento y el Parto Respetado, el parto y el embarazo no forzado, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, contra la educación no sexista, Día Internacional del Orgullo Lésbico Gay, que todo el mundo hemos escuchado en esta última semana. Y bueno, ni qué decir de las autoras y autores que nos han gustado, como Ernesto Sábato, George Orwell, este gran autor, Principito, Antoine de Saint-Exupéry, y algunos otros muy presentes en nuestra literatura mexicana, como Efraín Huerta, Federico García Lorca en España, y tantos otros que nos han dado muestra de el sufrimiento por la violación, por la vulneración de los derechos humanos. Y no debe de olvidársenos en esta perspectiva de las efemérides que el 28 de junio fue establecido por el Programa de Naciones Unidas, la UNESCO, como Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, con el propósito de concientizar sobre su correcto manejo y el daño que se genera a estos bosques con nuestra alimentación basada en cárnicos y sobre todo pues en los ganados bovinos, en el ganado vacuno que arrasa con los bosques para sembrar pasturas. Bueno, tenemos aquí una muestra de la página de la Gaceta anterior de la Universidad Nacional Autónoma de México en la importancia que es esta perspectiva sistémica de los bosques, de la ecología, en la que cada insecto, pero en particular estamos hablando de las abejas, ocupan un papel fundamental en la polinización y en el equilibrio completo de los sistemas. Bueno, vamos a arrancar aquí con la revisión bibliográfica que decíamos, diciendo que la justicia, la gran palabra justicia, no es monopolio del Poder Judicial. Hay una trama completa hacia la justicia cotidiana que en efecto, como se está planteando, debe ser reformada. Vamos a ver con el caso Homero Gómez algunas de estas situaciones. Vuelvo a los diferentes informes y reportes que queremos sugerirles. Vamos a empezar con este, que es uno de los, digamos, antiguos. La historia de los informes inicia cuando se establecen las relatorías especiales para personas desaparecidas, por allí de 2005-2008, y a partir de ahí se empieza a hacer una relatoría especial, informes particulares, y muy pronto, ya en 2012-2015, va a haber organizaciones internacionales y nacionales que se encarguen de dar seguimiento a estos informes con cifras pues alarmantes
que necesitamos conocer respecto a ese grupo tan pequeño de personas que se toman la vida para defender estos casos ambientales y que en su mayoría, como lo veremos con evidencia empírica, son personas de comunidades rurales, inclusive pertenecientes o autoadscritos a comunidades indígenas. Uno de estos centros que aquí en México lo ha tomado muy en serio es el SEMDA, y vemos que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene ya varios informes, como lo estamos apreciando aquí frente a ustedes. Voy a dejar de compartir para compartir muy rápidamente la primera de las revisiones bibliográficas, y pediré al profesor, al doctorante Óscar Rafael Hernández Meneses, director de Diálogos por la Justicia Climática, que también nos ayude con algún antecedente de Escazú. Voy a compartir la pantalla para revisar juntas y juntos este informe de políticas públicas. Lo voy a poner aquí en pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande. Este es uno de los primeros informes muy documentados, elaborado por John Knox, que nos habla de una crisis global, y es un documento de 2007, anterior a algunos de los 3 informes de SEMDA. Pero lo que tenemos aquí por cierto es que se nos presenta una serie de mediciones que los propios estados están reportando. Aquí ven la tabla de contenido, dice: se arriesga el presente por un mañana para las generaciones futuras, entrando a esa intangibilidad de los derechos para personas que aún no han nacido, pero que estamos apostando a que la especie entera siga sobreviviendo en todos los instrumentos internacionales, pero que de ninguna manera son una imposición, ya que el Estado mexicano los ha estudiado, analizado y ha decidido a través de sus poderes formales comprometerse asumiendo estas herramientas y estas declaraciones, asumiendo la gravedad de los problemas y los datos que reportan las propias instituciones nacionales. Muy bien, vemos que Knox es un experto independiente, y aquí vamos viendo que los asesinatos entre 2010 y 2015 por país nos demuestran que se está avanzando en la desaparición fantasmagórica de personas que están involucradas en esta defensa. Entonces, hay una organización llamada Global Witness, que son los testigos que informan en 9 países y nos van diciendo cómo se encuentra el mapa de desapariciones. Vemos claramente que Brasil destaca con una cantidad mayor, como lo veíamos aquí en el código, más de 200 personas. Vemos que el más bajo es de 1 a 2, y luego a partir de 10 personas en este color, esta es la cromatografía con la que podemos ver el significado de este mapa. Y bueno, pues vemos que defensores y defensoras ambientales, hay lugares en los que no hay una sola persona muerta, y vemos muy claramente, claro, son las zonas mega diversas, importantes para generar daños ambientales. Vemos claramente dónde está el mapa. Es muy importante: en Brasil 448 muertes, Honduras con 109, Colombia con 52, México con 40 muertes, Perú con 58. Vemos que estamos aquí a escala de gravedad importante, porque cualquiera pudiera pensar que 50 personas no son muchas si comparamos con las pérdidas de vidas en conflictos bélicos, pero sí lo son en cuanto a que son muertes paradigmáticas, aunque sea una de ellas, puesto que la ciudadanía en su conjunto no se encuentra en pie de lucha para la defensa y siquiera el diagnóstico y la visibilización de estos grandes problemas.
Así vemos entonces que la muerte, el asesinato de un defensor o la desaparición de un defensor o una defensora ambiental, pues es solamente la punta del iceberg. Acá vemos más o menos esta proporción de las muertes a través de esta organización Global Witness, y vemos que estas muertes justamente pertenecen a comunidades indígenas o rurales, que ocurren en pueblos remotos, en las profundidades de la selva, y que puede ser que incluso esté representado el número de estas personas, ya que no se les da seguimiento y muchas de ellas desaparecen sin que haya una denuncia formal. Muy bien, en este mismo caso tenemos, claro que sí, a los periodistas que reportan y dan cuenta, dan fe de estos problemas, que están involucrados en las personas defensoras, porque muchas lo son de manera directa o indirecta. Muy bien, pues aquí tenemos ya que se han recibido respuestas del relator especial en los que se habla de amenazas, ataques violentos, amenazas vicarias o indirectas a la familia, y otro tipo de chantajes y extorsiones. Bueno, sin duda, aquí tenemos otra vulneración múltiple que tiene que ver con personas indígenas y no indígenas, y vemos que claramente, o que se autoadscriben como tales, que hablan algunas lenguas y que incluso no hablan la lengua del Estado oficial, sea portugués, español o la que hablen. Vemos que tenemos integrados comunidades indígenas violentadas que defienden su poco territorio, el terreno más peligroso para su existencia. Y aquí vemos y hacemos honor a algunos de ellos, principalmente en Brasil. Aquí tenemos los nombres, desde testimonios desde 2011. Aquí tenemos el problema de los manglares, el problema de las maderas preciosas, el tema de residuos tóxicos. Acá tenemos minería ilegal, que es uno de los problemas muy extendido en América Latina. Tema de especies valiosas, especies preciadas. Acá tenemos, desde luego, tala ilegal, que lo tenemos también en el caso de México. Los temas de tucanes, tortugas, algunas especies de serpientes, y bueno, para efectos de supuestas curas milagrosas, también tenemos el tema de pesca, inclusive flora. También tenemos problemas que tienen que ver con el aceite de palma. Y bueno, pues Berta Cáceres, acá la tenemos, Rigoberto Limachoc, Raimundo dos Santos Rodríguez, que tienen que ver con la conservación pues de los bosques, como lo vamos a ver en el caso de Homero Gómez. Acá estamos con Isidro Valdenegro López en México, en el estado de Chihuahua, uno de los líderes del pueblo indígena Tarahumara en las montañas de la Sierra Madre, que dedicó su vida a cuidar. Miren ustedes, está tan claro como el agua, cuánto es lo que implica la deforestación para todo el ecosistema. Vemos cómo se ve afectado, y ahí también, pues como lo veremos, disposición final de residuos ilegal que afecta a mantos hídricos y algunos otros proyectos que tienen que ver, pues, principalmente con desechos de tanto de urbanos como de emprendimientos mineros o de alguna otra naturaleza industrial, que afecta no solo la tierra, los mantos hídricos, sino también las cuencas, los cuerpos de agua de distintos lugares. Aquí vemos precisamente los asesinatos por sector. Vean ustedes, tiene que ver con la minería e industrias extractivas, la agroindustria, la tala, las hidroeléctricas, el agua y, por supuesto,
caza furtiva. Aquí vemos por sector los números y vemos que sin duda hay sectores mucho más importantes que otros y que luego tienen que ver con las comunidades marginales de alguna manera que se encuentran aledañas a la verificación de esos emprendimientos. Pues una de las cuestiones más importantes es el registro y la impunidad. Acá vemos que hay una serie de grupos, tanto militares como militares, así como relacionados con el crimen organizado, como lo vamos a ver en el caso de Homero Gómez, y que tienen que ver con toda esta situación de redes débiles de apoyo de grupos ambientales y organizaciones civiles de la sociedad civil que pueden estar en torno a la defensa de estos defensores y defensoras que muchas veces no cuentan con las redes suficientes, como fue el caso de Homero Gómez, en donde sí tenía ya una serie de impacto en medios y esto pues hace que las obligaciones correlativas a los derechos humanos medioambientales pues no hay la protección, no hay la sensibilización, no hay la supervisión y pues muchos de estas desapariciones o asesinatos quedan impunes. Ya contamos en muchos países con un sistema más o menos amplio de protección que empieza con las leyes, que hay centros, que hay fiscalías, que puede llegar a haber tribunales ambientales especializados. Son muy pocos los estados latinoamericanos que tienen un tribunal especializado e interdisciplinario en materia ambiental y es una de las cuestiones que nosotros estamos trabajando para especializados en materia ambiental, puesto que tocan aspectos muy complejos y variados en cuanto al medio ambiente y a los grupos que generan estos daños, que pues están apoyados por distintos intereses y con medios importantes que no se pueden combatir tan sencillamente de ciudadano a ciudadano. Muy bien, pues aquí las situaciones de vulnerabilidad son muy patentes, ajá, y todas estas situaciones que tienen que ver con el derecho a saber, con el derecho a la libertad de expresión, son importantes porque la ciudadanía necesita tomar conciencia de los parámetros de afectación en su día a día, porque muchas veces estas situaciones les quedan tan lejos que piensan que no hay una afectación personal y directa cuando toda afectación al medio ambiente genera afectaciones directas a la ciudadanía. Pues muy bien, aquí vemos con este informe algunas de las recomendaciones que desde luego parten con la armonización, pero ¿de qué sirve la armonización de las leyes si la ciudadanía ni siquiera sabe sus nombres, no sabe que existen? Por ejemplo, pocas personas saben que la ley de residuos nos dice que somos propietarios de todos los residuos que generamos. En Canadá existe una política de residuo cero en donde la ciudadanía, cada persona, se encarga de tener todos sus residuos, inclusive hasta un mes, porque la recolección es muy especializada y las personas tienen que tratar de reciclar, de reutilizar y de reducir al máximo toda esta cantidad de residuos que nosotros muchas veces llamamos basura. Muy bien, el compromiso de los estados para proporcionar información mediante informes periódicos y esclarecer los criterios de esas formas de evaluar son también obligaciones internacionales desde el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales en 1966. Bueno, pues con esta revisión de recomendaciones ya particulares a empresas, a organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, tenemos la finalización de este informe con todos
las fuentes confiables, fuentes que están muchas de ellas en PDF, en Open Access, disponibles para ustedes. Aquí con este reporte, pues tenemos una primera situación y les mostraremos también un informe de SEMDA donde precisamente se habla del caso de Homero Gómez. Pausamos un segundo la grabación, por favor. Aquí pueden ustedes ver algunas de las revistas que tiene sobre todo la CEPAL, que abarcan diferentes aspectos desde las políticas públicas y las políticas ambientales en Latinoamérica, en cada uno de los países, varios números y sobre todo el registro de la literatura de protesta. Este es un informe importante de la Corte Interamericana en donde justamente queremos contribuir para responder por qué ser indiferentes a esta protesta nos es y pues nos afecta en la vida cotidiana. A ver si puedo aquí mostrar estas lecturas también recomendables, medio ambiente y desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible en América Latina, escenario, derecho y justicia ambiental y la influencia del convenio de Aarhus en la regulación de la información y el derecho a saber. Y con este antecedente, y antes de pasar a otra de las revisiones bibliográficas, particularmente donde ya se menciona Homero Gómez, quisiera yo darle la palabra al profesor Óscar Rafael Hernández Meneses de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco. Maestro, tiene usted la palabra. Gracias, gracias, doctora. Bueno, parte de la revisión preliminar de esos temas que estamos revisando tienen que ver con el convenio Artus. Yo quiero que contextualicemos más que nada aquí en la pantalla las fechas que estoy mostrando. El convenio Artus en Dinamarca fue del 25 de junio de 1998 y prácticamente es la génesis, una de las más importantes en temas de acceso a la información y a la justicia en materia ambiental. En España, aquí digo como dato nada más, fue ratificado en el 2004. Es un proceso. Ahora, respecto al convenio que tenemos en América Latina, el Acuerdo de Escazú, este en su mayoría fue ratificado en el año 2021. Nada más para tener algunas fechas respecto a las tendencias en Europa desde los años, desde principios de antes del 2000 y prácticamente en Escazú hasta el 2020, 2021 que empezó a ratificarse este documento. Ahora bien, existen diversos, respecto al convenio Artus, ya existen diversas investigaciones, diversos elementos que nos pueden ayudar a clarificar cuáles fueron los impactos en relación al convenio, así como los derechos ambientales que ya los tienen muy avanzados. Este texto, que es uno de los varios que hay en torno al convenio Artus, pues sirve para ejemplificar a través de preguntas elementos importantes. Yo quiero aquí seleccionar algunas preguntas que quiero que se vayan con ellas preguntas, independientemente de que subamos el documento en PDF al canal de YouTube para que lo puedan descargar. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué le aporta el convenio Artus al público? Y aquí hay tres derechos, por decir, tres derechos importantes. El derecho a conocer, a estar informados, el derecho a participar en la toma de decisiones y el derecho de acceder a la justicia. Conocer, participar y acceder a la justicia. ¿Qué es el derecho a conocer? Pues básicamente el derecho que debería tener de toda persona de acceder libremente a la información para asegurar su participación democrática. Es las personas para poder opinar, para poder tomar mejores decisiones en cuestiones de gobierno o lo que atañe a sus derechos, pues tienen que tener, desde luego, información, ¿no? ¿Qué se entiende por información ambiental? Aquí ponen varios ejemplos con independencia de que con el pasar del tiempo se hayan ido profundizando.
pero aquí habla del estado del medio ambiente, de los elementos que lo constituyen, tales como el agua, el aire, la tierra, los suelos, la atmósfera, los paisajes, la diversidad biológica, incluyendo los organismos modificados genéticamente, factores como las sustancias, el ruido, radiaciones, ya va a temas un poco más, más complejos. Aquí se incluyen políticas, leyes, planes y programas, el estado de la salud, la seguridad y las condiciones de vida de las personas. Tan solo esta pregunta nos alcanzaría para explorar un número muy importante de temas, de seminarios. Por ejemplo, si nos vamos al tema aquí del aire, pues hay, por ejemplo, diversas variaciones. Por ejemplo, el tema de los gases de efecto invernadero, del metano, el dióxido de carbono, que pueden ser muchísimas cuestiones. En el tema de los suelos, el tema de los cultivos, el tema de la ganadería, el tema incluso que tiene que ver con los basureros a cielo abierto, los tiraderos a cielo abierto, la atmósfera, los paisajes, todas esas cuestiones son extremadamente complejas por el número muy alto de variables que las involucran. Y a ver, otra pregunta que amplio acceso a la justicia, todas las personas deberían hacer valer sus derechos en materia ambiental, ¿sí? Esas son quizás algunas preguntas que yo quisiera enfatizar sobre este convenio que nos pueden servir como base para poder ir deliberando más sobre el tema. Ahora, en relación al tema de las actividades que hemos estado realizando en relación con la mariposa monarca, aquí les comparto algunas fotografías de la Facultad de Psicología del evento que se hizo en el año 2021, 22, 21. Listo. Gracias. Sí, efectivamente, algunas cuestiones que destaca el maestro tiene que ver con cuando oímos la frase toda persona, nos estamos refiriendo a un principio que está positivado en las leyes, que no es un principio que querramos aceptar o no, que se llama universalidad. Cuando dice toda persona, es toda persona, no hay distingo, no hay excepción, no hay exclusión. Este principio es muy importante y tenemos que tenerlo en mente. Antes de pasar a la siguiente revisión bibliográfica, justamente quisiera que compartiéramos algunos datos empíricos, alguna información basada en evidencia respecto justamente a este insecto, esta fabulosa mariposa monarca, desde este Center for Biological Diversity, y que tienen mucho que ver todos estos centros especializados en, pues, por supuesto, tenemos nuestra Declaración de Estocolmo 72, de Río en el 92, y a partir de todo este trabajo de centros especializados, pues la concreción de este convenio de Aarhus en Dinamarca, de pues este cambio paradigmático, este hito en la transformación ambiental que es 2015. Hasta 2015 llegan los objetivos del milenio, los esfuerzos previos, y a partir de ahí los esfuerzos programáticos para poner programas, dinero, financiamiento, manos, organizaciones en favor de la eficacia de estos ODS. De 2015, un hito muy importante en donde el sistema de protección y acceso a la justicia empieza a cuajar con centros de supervisión, con sistemas, con la puerta operativa para hacer valer estas nuevas legislaciones armonizadas con algunos principios y también ya generando delitos ambientales, muy particularmente en materia penal. Bueno, aquí vemos que los datos no queremos llenarlos de datos, pero sí quisiéramos que ustedes tengan algunos referentes por lo menos. La reducción de la monarca ha llegado en muchos lugares a casi el 80% y más.
había una población de 150 millones de mariposas y estamos viendo que ha disminuido a menos de 42. Esto fue un reporte de 1993, hace veintitantos años. Ahorita vemos el impacto de las mariposas en todo el ecosistema. No son una migración estética que sea pues muy bonita, sino que está en el corazón del cinturón de la polinización del maíz, de especies endémicas, y pues genera una serie de interacciones mayúsculas. Y aquí lo que quisiéramos que ustedes vean, además de los miles de kilómetros que recorren sus frágiles alas, que aquí está el dato, al transitar se ha perdido más del 80%. Y la vida y la salud de estos insectos junto con las abejas, pues hablan también de la longevidad de la especie humana. Aquí tenemos, es un centro especializado, Center for Biological Diversity, se los dejamos también en el chat, ahí lo pueden ustedes consultar y pasaremos muy rápidamente, se nos está acabando el tiempo, a recuperar otro de los informes, a ver si lo podemos ver en pantalla. Lo voy a compartir. Son dos informes que vamos a recorrer ya más rápidamente, pero para llegar a la vida de Homero Gómez y todo lo que su pérdida, su ausencia significa para nuestra comunidad entera mexicana. Aquí tenemos este informe del SEMDA de 2022 sobre la situación de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales. Y aquí vamos a ver que el SEMDA empieza con estos informes en 2013, pero formalmente 2014. Y bueno, acá vemos pues comunidades muy específicas, pero lo que nos interesa es que ya hay una clasificación de agresiones por tipo de agresión, agresiones letales, asesinatos y probables ejecuciones extrajudiciales con su nombre, en donde podemos ver que ya hay un análisis por entidad federativa por víctimas de la agresión, aunque una cuestión importante es que las desapariciones de mujeres están subregistradas. Aquí vemos que es todavía apenas un inicio y quiénes pueden ser los entes de la agresión. Bueno, vemos un prólogo, que hay incluso algunas traducciones en otra lengua. Vemos que este es material muy importante de últimas resoluciones que documentan tortura, desapariciones forzadas, Corte Interamericana de Derechos Humanos y de varias de las resoluciones y recomendaciones. Como vemos aquí, nos están refiriendo al reporte de John Knox con el cual empezamos. Nos dan una metodología detallada, cosa que nos presenta una plomita, un indicador importante. Y bueno, aquí vemos ya que hay una serie de grupos que están organizándose para defender conforme a la vigencia del artículo segundo de la Constitución mexicana, que pone especial atención a las comunidades rurales e indígenas. Y bueno, pues sabemos perfectamente que este medio ambiente es el corazón de la vida. Y bueno, tenemos distintos medios en los que se han hecho denuncias 24 horas diario, la revista Proceso, revistas especializadas, Reporte Índigo, en donde están documentadas estas cuestiones. Aquí básicamente las agresiones y los tipos de agresión los tenemos claros por año y vamos viendo que los eventos se detonan a partir de, es una exponenciación de ellos. Vemos aquí que la pandemia generó un impacto importante y que tenemos agresiones letales. Aquí vean ustedes los tipos de agresión. Pues el más común es la intimidación, los mensajes cifrados, pero tenemos claramente
incluso una gama tan amplia que llega hasta el espionaje, el robo, claro que sí, la difamación, la desacreditación, el desplazamiento forzoso, las desapariciones, los despojos, el uso indebido de fuerza, detenciones arbitrarias, estigmatización con su nombre en todas sus letras, daños a la propiedad y, por supuesto, daños físicos. Acá vemos 582 agresiones y vemos también los estados, casualmente, estados en los que pues hay una gran arraigo de poblaciones indígenas. Acá vemos a los tarahumaras en Chihuahua, vemos Guerrero, vemos Tamaulipas, Oaxaca. Aquí están los estados y lo que nos interesa también, la identificación de las víctimas. Acá dice que 22 casos contra hombres, 2 casos contra mujeres, pero esto en las comunidades pesqueras está tomando otro cariz, porque en la parte sur, Quintana Roo, Chetumal, está defendido por organizaciones de mujeres que están combatiendo la pesca ilegal. Recordemos que es un informe de 2022. Y claro que sí, tenemos sector forestal, tenemos el sector de energía eléctrica, que tiene que ver con la diversificación de fuentes verdes. Y bueno, pues acá tenemos ya nombres y apellidos: Lorena Chancín Pachucuatzingo, Marcos Campos Ahuejote y una serie de personalidades que podemos dar aquí honor a su desaparición. En Chilapa, Alberto Morales Sebastián, Nicolás Pérez Choyateco, y en Chihuahua, bueno, pues vemos una serie de situaciones: José Trinidad Valdenegro, que ya lo mencionábamos, Javier Campos Morales, que en distintas comunidades también de las compañías de Jesús han trabajado en las comunidades tarahumaras, que se ven sumamente afectadas por las comunidades, los grupos delictivos. Joaquín César Mora Salazar, Verónica Patricia Guerrero, abogada ambientalista, defensora, fue asesinada en Tonalá, Jalisco, con disparos de fuego. Bueno, Rosendo González Torres, y la lista es realmente amplia. Aquí tenemos Michoacán, que continúan en Michoacán estas violaciones graves de derechos humanos. Morelos, y vemos que es importante, les vamos a dejar el informe, el documentar y visibilizar lo que les está sucediendo a estas personas. No olvidar las luchas sostiene que las luchas venideras puedan tener algún efecto. Agresiones por entidad federativa, vean ustedes, es clarísimo y contundente: Oaxaca, inclusive Ciudad de México, porque es aquí en donde se vienen a realizar una serie de trámites. Sigue Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Michoacán. Pero también tenemos el caso de Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y los estados que ahí se presentan. Posición por eventos de agresión: en el 21 y en el 22 vemos que se mantiene Oaxaca, y hay algunos cambios en otros de las entidades federativas. Aquí tenemos el mapa de los eventos registrados con los colores de gravedad, las víctimas de la agresión. Aquí vemos muy claramente que o pertenecen a comunidades indígenas, a comuneros, a las organizaciones de sociedad civil, y también, claro que sí, a periodistas, a académicos y a personas defensoras y abogados de personas defensoras. Aquí tenemos la gráfica muy clara, el total con las diferentes desagregaciones, y acá el tema de la identidad cultural, pues lo vemos muy claro también: 52% indígenas, y vemos que la discriminación múltiple se hace muy presente y muy visible, no solo por condición fenotípica, por adscripción a una comunidad indígena, sino también por las cuestiones económicas y el acceso a los medios de defensa. Entonces, comunidades zapotecas, náhuatl, tehuanas, tepehuanas,
mixtecas, otomíes. Aquí tenemos las comunidades indígenas principalmente afectadas. Y luego, bueno, pues aunque aquí todavía este informe no lo refleja, dice que el 36% son hombres y 7% mujeres, creciendo de manera muy vertiginosa. Los eventos de tipo de agresión es una gráfica muy interesante que les convocamos a revisar. Acá tenemos temas de minería, de biodiversidad, obviamente el tema forestal, de tala ilegal y la desagregación por cada uno de los sectores, cada vez más afinada, más puntual. Muy bien, pues con esto les queremos dejar suficiente interés en los informes, los reportes que les estamos presentando, y quisiera ahora, pues muy rápidamente, entrar en algunas de las particularidades. No vamos a entrar en el análisis aquí, lo vamos a hacer en una cápsula aparte de esta serie que tiene Netflix. Es un documental que les recomendamos ver. Es un documental que dura 91 minutos, 93 minutos. Es un documental muy fresquecito, se acaba de estrenar, de 2024, con la dirección de Emiliano Rupra y fotografía de Javier Cunilleras. Lo acaban de sacar en Netflix, El Guardián de las Monarcas. Y bueno, pues aquí en una sinopsis realmente muy breve que no le spoilea a nadie, los bosques de Michoacán son el hogar de millones de mariposa monarca, en donde el encargado de esta principal organización, que tuvo varios cargos públicos ahí en el ayuntamiento, es Homero Gómez. Y bueno, un día desaparece. No podemos dejar de mencionar que varias de las cuestiones que nos refleja este documental es toda esta cadena para recuperar el crimen, el análisis de las periciales, para integrar una carpeta de investigación y para poder llegar al, al abatimiento de impunidad. Aquí van a ustedes observar aspectos recurrentes, cómo es tratada la evidencia y de cómo es muy posible que se filtren presión, influencia, una muerte francamente irrisoria en cuanto a la explicación que se pretende dar. Los intereses, cómo se van agregando y cómo van cambiando de lo legal a lo ilegal sus formas de operar. Y desde luego que la ciudadanía pueda saber quién era este hombre, Homero Gómez. Dejo de compartir, voy a compartir la pantalla y como algunos datos para que ustedes consulten, y lo pueden consultar en Wikipedia. Está una brevísima sinopsis de Homero Gómez. La pueden ustedes ver con datos muy someros, pero la pueden referir en cuanto a que él viene de una familia de la industria maderera y antes de convertirse en activista medioambiental, dirigía una reserva en Ocampo, Michoacán. La reserva del Rosario le permitía a él fue el portavoz con una gran legitimidad y cariño de su comunidad, y pues logró una serie de vínculos nacionales e internacionales. Tenía un gran manejo de cuentas de redes sociales, y ahí empezaba él a dar cuenta de la villa, de la vida de la marca. Esto le atrajo incluso una designación de la UNESCO para su santuario, que era uno de los más grandes y hermosos, no solo de México, sino del mundo. Y bueno, pues aquí se establece algunos de los datos: cuándo fue visto última vez en un evento sumamente público y qué es lo que el antecedente de lo que él había venido luchando y denunciando. Incluso fue encarcelado un par de veces.
y bueno, se apunta a numerosos actores y connivencias que existieron en el caso de Homero Gómez y con las personas con las que negoció, con las que de alguna manera trató de defender a ultranza. Incluso él decía que lo iba a hacer con la vida, ese santuario que muchas y muchos de los que nos escuchan saben que pudieron haber ido y visitado este santuario y constatar el gran cuidado y la confluencia de personalidades que estaban conscientes de la importancia de la mariposa monarca. Bueno, pues aquí vemos dos de las noticias de BBC News cuando desaparece y finalmente el día 30 que lo encuentran ya fallecido supuestamente en un pozo. Aquí valga y vaya para todos ustedes y todas ustedes el derecho a saber la importancia de esta información ambiental y bueno, con este homenaje a Homero Gómez, les recomendamos este texto también muy visual del convenio de Aarhus. Y acá, ¿quién es el público? Somos todas y todos, estemos frente a los medios tradicionales o los medios electrónicos, nuestro derecho a saber por qué es importante. Aquí una breve cronología del acuerdo de Escazú por el cual estamos difundiendo esta información, la información ambiental que nos permitirá llegar a una justicia cotidiana y una justicia climática. Y como pues definitivamente queremos educar en derechos humanos, aquí tenemos algunos derechos de acceso en las normas internacionales de los derechos humanos, documentos clásicos importantes desde 1966, los pactos, las convenciones para la erradicación de todas las formas de discriminación racial, lo vemos por las comunidades indígenas, rurales, por los distintos fenotipos, la discriminación contra la mujer, contra los niños que se encuentran trabajando en muchas de estas plantaciones y entre emprendimientos y desde luego las personas con discapacidad. Pues con esto esperamos haber sido de utilidad. Esperamos que este material les parezca importante, que recomienden nuestras publicaciones, nuestros trabajos y si les parecen de suficiente importancia con fuentes primarias, pues que nos regalen o la suscripción o algún comentario y desde luego pues algún like, alguna para poder continuar con esta labor completamente altruista, académica, en favor de la justicia cotidiana, de la justicia climática y de las defensoras y defensores en materia ambiental. Maestro, no sé si quisieras dar alguna palabra de despedida o cerramos el... Muy bien, pues les agradecemos a todas y todos su atención y nos vemos en el próximo Enfocar. Recuerden, está la serie Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus episodios respectivos en Netflix. Muchísimas gracias, muy amables. Cerramos la